aquí con otro video de la serie. Bueno, esta ocasión es para poner un ejemplo, con números. Vamos a ver. Vamos a partir de que queremos convertir una señal de la línea de 127 volts efectivos 60 Hz a 24 volts con una corriente máxima de medio ampere y un factor de regulación de 30%. Para ello, pues seleccionamos ya esta parte. La señal alterna la convertimos a continua usando un rectificador de onda completa. Los 127 volts, el pico de la señal, la caída de los diodos, el resultado son 178.2 volts picos de una señal continua. Vamos a usar una modulación de una cierta frecuencia. Ahorita les informo de esta propuesta. Pero que ya sabemos las magnitudes. Bueno, ya sabemos la serie de Fourier de una señal modulada en ancho de pulso. Ahora, como mi componente de corriente directa quiero que sea de 24 volts y sabemos que esa amplitud sale de la señal original por el ciclo de trabajo. Entonces la señal original es de 178 volts, la salida debe de ser de 24 volts en promedio. Entonces, ¿cuál es el ciclo de trabajo? Pues son 24 entre 178. Da un 13.46% de ciclo de trabajo. Ese es el ciclo de trabajo que requiero para que esta señal se convierta en 24 volts. Ok, como ya tengo este dato, punto 1346, entonces mi primer armónico tendrá como amplitud, usando aquella serie de Fourier que habíamos obtenido, que es 2A entre pi por el seno de pi por d. Sustituyo los resultados, o sea, A vale 178, D vale punto 13. Las constantes, el resultado son 46.58 volts. Es una amplitud de la fundamental pues, bastante grande, más grande que la señal que deseamos. Pero bueno, pues así es, es la señal que sale de la conmutación. Ok, esta es la fundamental, la más grande. El primer armónico. El primer armónico pues tiene una amplitud de A sobre pi por el seno de 2 pi por d. El resultado son 42 volts, es más pequeña, aún así está algo grande. El tercer armónico, bueno, sería el fundamental, primer armónico, segundo armónico. El segundo armónico, sustituyendo los datos, pues está en 36.1 volts. El 1, 2, 3, el tercer armónico sería de 28.15 volts. ¿Ok? Ahora, sobrepuse la línea del filtro. El filtro que estamos aquí colocando, LC, junto con la resistencia, pues va a tener esta forma. ¿Se acuerdan que ya la habíamos visto? El filtro ideal, una inductancia pura y una capacitancia pura, recuerdan que tenía la frecuencia de corte se iba al infinito en este punto. Era un asíntotal infinito. Como tenemos una resistencia, pues ya no va a ocurrir eso. Ocurre una subida, pero luego empieza a bajar. Y ya sabemos la frecuencia de corte. Tenemos una ecuación, pero no nos interesa mucho la ecuación de la frecuencia de corte, sino que nosotros vamos a proponer una frecuencia de corte y de ello vamos a despejar la inductancia, vamos a proponer la capacitancia y la resistencia de la carga. Ya la tenemos. Ok. Bueno, pues ya está planteado todo. Vean que va a salir la corriente directa, pero van a salir parte de esos armónicos, de esas componentes. Esas componentes se van a observar en la salida como van a ser más chicas que la señal de corriente directa. Entonces, si lo viéramos con un osciloscopio en la salida, veríamos una señal constante. Pero resulta que tiene componentes. Esos componentes se van a observar como una subida y bajada de la señal. Ahora, quiere decir que va a haber un rizo. Aquí va a haber un nivel de rizo. Recordarán este dato de sus cursos de electrónica analógica, se llama factor de regulación. El factor de regulación es un parámetro de unas fuentes de corriente directa, de salida de corriente directa. Lo que dice, bueno, es una ecuación, dice, el factor de regulación es igual al voltaje sin carga
menos el voltaje a plena carga entre el voltaje a plena carga por 100%. Es un dato que se da en un porcentaje. ¿Qué me dice ese dato? Pues qué tan buena es la fuente. Imaginen que no hay carga, la resistencia no está conectada, todo está funcionando, este capacitor se carga y se queda una línea constante, no tendría rizo, luego este interruptor se conecta, se carga el capacitor y queda cargado permanentemente. Eso significa que sin carga tiene una línea constante, que en este caso pues dice que es una fuente de 24 volts, entonces es de 24 volts esa línea constante. No tendría ningún rizo. Pero todas las fuentes cuando le conectamos carga empieza a exigir corriente esa carga. Todas las fuentes ese voltaje se empieza a caer, se empieza a bajar. Imaginen que le pusiéramos un cortocircuito, pues se cae a cero. Bueno, dice que al peor caso, o sea, cuando le exigimos la mayor cantidad de corriente a la que está calculada la fuente, el factor de regulación llega a ser del 30%. Quiere decir que sin carga, en este caso, son 24 volts. Con carga, ¿cuánto va a bajar ese voltaje? Entonces vamos a despejarlo. Yo sé que este resultado pues debe ser 30%. Entonces, ¿cuánto es el voltaje a plena carga? Plena carga, recuerden, es el peor caso. O sea, el voltaje se va a bajar, le va a exigir esta corriente. ¿Hasta dónde va a llegar a bajar ese voltaje? Bueno, este 100 se pasa por acá, quedaría 0.3. Este pasa para acá, este es negativo, se pasa a positivo, quedaría 1.3, entonces sería voltaje sin carga entre 1.3. El resultado entonces va a ser sin carga, sabemos que es el caso ideal, son 24 volts entre 1.3, son 18.46 volts. Quiere decir que en el mejor caso alcanza 24. En el peor caso, cuando le exigimos ya demasiada corriente, la máxima que puede entregar, va a bajarse el voltaje o se puede bajar hasta 18.46 volts. Eso significa un rizo de 5.5 volts. Es una fuente no muy buena, digámoslo así. Si no quisiéramos que tuviera rizo, significaría una fuente perfecta, el factor de regulación sería de 0. ¿Pero qué implica? Que sin carga y a plena carga es el mismo voltaje. Y pues bueno, esas fuentes no existen. Las fuentes que compramos para un laboratorio pues tienen factores de regulación muy bajos, de menos de 1%. Por eso no notamos esa caída o no nos interesa, a lo mejor no la notamos, pero sí es una caída. Ok, en este caso pues la caída va a poder llegar a ser de 18.46. Vean que el rizo entonces es el voltaje de rizo es de 5.50 y casi 4 volts. 5.54 volts. ¿Okay? Ese rizo proviene de estas componentes, de las componentes que se están moviendo. Corriente directa y algo moviéndose. Proviene de estas. La peor de ellas es el fundamental. Y es muy grande. Ok. Recordemos que este es un filtro de segundo orden. Es un filtro de segundo orden. Y recordarán de sus clases de circuitos eléctricos o inclusive en diseño analógico, cuando se vio los filtros de segundo orden tienen una caída de 20 en la banda de rechazo de 40 decibeles por década. Es la caída. Cada década, 10 veces más frecuencia, cae 40 decibeles. Otros múltiplos de 10, otros 40 decibeles. ¿Okay? Vean entonces, vamos a atribuir que este rizo es de únicamente esta señal. Proviene también de otras, pero vamos a pensar, porque esa es la peor, que ese rizo proviene de esta señal. Eso implica que esa señal, ¿cuánto tuvo que haberla tirado el filtro?
Si el voltaje de salida, bueno, primero esto, los decibeles, es 20 veces, recordarán esto, 20 veces el logaritmo del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. 20 veces el logaritmo del voltaje de salida, es de 5.5 volts, bueno, 5.54 volts. Cuando la entrada es de 46 puntos, originalmente era de 46 volts. Entonces, ¿cuánto queremos que se reduzca esa señal? Menos son 20 por el logaritmo de 5.54 entre 46.58 menos 18 menos 18.49 decibeles. Es lo que necesitamos que se reduzca. Vean que este filtro tal cual reduce 40 decibeles cada década. Quiere decir que si nosotros decidimos una frecuencia de corte en un punto en particular, una década después va a atenuar 40 veces. Bueno, pues nosotros podríamos utilizar una frecuencia de corte en particular y una década después que esté nuestra fundamental, y va a estar entonces por debajo. O sea, va a sufrir una atenuación mayor de la que necesitamos, y entonces este factor de regulación pues lo vamos a poder cumplir fácilmente. Bueno, voy a hacer esta propuesta, que la frecuencia de la modulación de ancho de pulso sea de 10 kHz. Si es así, entonces aquí recordarán que estaba omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0. Bueno, lo voy a pasar en omega 0, pues es 2 pi por F0. Bueno, voy a usar no radianes por segundo, sino hertz únicamente. Entonces, esto sería, es lo mismo, o lo equivalente. Estos serían 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz. ¿Okay? Si yo decidí usar esta frecuencia, una década antes de 10 kHz, pues es 1 kHz. O sea que yo puedo poner como frecuencia de corte 1 kHz, y una década después, donde va a estar la fundamental, la voy a atenuar 40 decibeles, cuando solo necesitaba atenuarlo 18 decibeles. O sea, se va a hacer más pequeñita de lo que yo necesitaba. Y entonces voy a caer dentro del rango de los 30, del factor de regulación de 30%, menor a eso. ¿Ok? Vean que entre más alta la frecuencia se decida usar en el PWM, estos componentes se van alejando, se van yendo más para acá. Y entonces, pues más se atenúan. Más continua se va a ver la señal, o menos rizo va a tener la señal. ¿Ok? Muchas de las fuentes conmutadas pues utilizan hasta 200 kHz. Son frecuencias extremadamente altas. Recuerden que esta de 10 kHz cae dentro del rango del audio. Entonces, si tuvieran una bobina o un capacitor, hasta los capacitores pueden oscilar. Si usáramos placas de un conductor que sean muy flexibles, al estar yendo y viniendo la carga eléctrica, pues pueden llegar a oscilar y escucharíamos a lo mejor un zumbido. Si en la bobina el núcleo está suelto, imaginen que lo hacemos enrollándolo sobre un clavo, sobre un tornillo, pues sería mejor, porque la misma espiral del tornillo pues fijaría el cable, pero imaginen que lo hiciéramos con un clavo. Ese clavo estaría intentando entrar y salir. Entonces, si no está asegurado, los campos en unos metales, en el metal, va a ser una vibración, o sea, una vibración mecánica, y lo podríamos escuchar. Entonces, por eso casi nunca se buscan frecuencias audibles para que las personas no escuchemos los zumbidos de ese tipo de fuentes, si es que no está bien sujeta todos los componentes. Bueno, ahorita solo fue una propuesta, 10 kHz. Entonces, si se deciden que sean 10 kHz, la fundamental va a estar acá. Yo podría entonces seleccionar una década antes la frecuencia de corte para caer dentro de este factor de regulación, para atenuar lo suficiente ese primer
esa fundamental. ¿Ok? Ok, entonces ya tengo que mi frecuencia de corte bajo esta propuesta, pues una década antes son 1 kHz. Significa que mi frecuencia de corte, la omega de corte, pues va a ser 2pi por 1 kHz. Ahora, mi resistencia, bueno, este es el dato que va aquí, la frecuencia de corte. Ahora, mi resistencia es el peor caso, son 18 puntos, o sea, es una resistencia tan baja que exige la mayor corriente, es la mayor carga, la que exige más. Va a hacer que baje este voltaje hasta 18.46 volts y va a exigir medio ampere. Entonces estamos hablando de 18.46 volts entre medio ampere. Estamos hablando de una resistencia de 36.92 ohms. Bueno, esa resistencia pues ya la ocuparíamos ahí para calcular la inductancia y solo falta el capacitor. Voy a asumir, vean, este capacitor, aquí vamos a tener a lo sumo 24 volts porque las demás se van a hacer más pequeñas. 24 volts. Entonces, este capacitor pues puede ser un capacitor que soporte al menos 24 volts. No sabemos de qué capacidad la vamos a proponer, pero que soporte al menos el voltaje de la ruptura sea mayor a 24 volts. Si usamos un 20% está bien, si usamos el doble pues está perfecto. Voy a asumir un capacitor no muy grande, no muy chico. Puede ser electrolítico porque va a estar siempre polarizado del mismo tipo, de la misma forma. No sé, voy a seleccionar un capacitor de 680 microfaradios. De que mi selección, pues pueden ser muchos tipos. Vean que si mi capacitor es muy pequeño, la bobina va a ser muy grande. Si mi capacitor es muy grande, la bobina puede ser muy pequeña. Entonces es un juego, ¿no? de arreglo. Bueno, bajo estas condiciones vamos a ver cuánto daría. El capacitor son 680 microfaradios. Por la frecuencia son la frecuencia de corte 2pi por 1 kilo es al cuadrado más, otra vez la misma, 2 por pi por 1 kilo entre la resistencia que son 36.92 ohms. Y esto es el inverso. El resultado son 37, una inductancia de 37.015 microhenries. Y recuerden, eso sí, una buena inductancia, una inductancia que no tenga mucha resistencia, como la de un toroidal, un toroide de cable grueso. Y ahora, vean esto, que no lo había comentado. Esto que acabamos aquí de ver, que es un convertidor de corriente alterna a corriente directa, ya también acabamos de ver el tema de un convertidor de corriente directa a corriente directa de tipo buck, de bajada. Es exactamente la misma idea. Y si se dieron cuenta, yo creo que muchos. Aquí hay corriente con corriente directa y estamos queriendo tener corriente directa. Vean, esto es muy interesante. Entre este voltaje se parezca más a este, por ejemplo, supongamos que quiero 5 volts y aquí hay 5 volts. Entonces, ¿cómo sería mi modulación? Estos serían 5, entonces la D es 1. O sea, siempre conectado. Ciclo de trabajo al 100%. Obviamente, si ya tengo 5, pues voy a tener 5. Y si lo hago pasar por la bobina y el capacitor, pues la bobina se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto y los 5 volts van a estar de este lado. Entonces, ¿qué tuve que haber hecho? Si mi amplitud es 5
y mi D es 1, pues son 5 volts. Y estas componentes, en cambio, si este D vale 1, el seno de pi es 0. Esta se cae. El seno de 2 pi es 0 también. El seno de 3 pi es 0. O sea, todas las demás componentes desaparecen, precisamente. Entre más parecido sea este voltaje al que queremos de bajada, el ciclo de trabajo es más alto y las componentes son más pequeñas. Entre más grande sea esta señal, la corriente directa, y la tengamos que bajar demasiado, el ciclo de trabajo se va haciendo más pequeño. Algunos se reducen, pero otros crecen. En general crecen las componentes. Entonces es más adecuado que dar saltos cortos. O sea, si voy a bajar de voltaje, bueno, que sea un salto corto. Pero bueno, a veces no es posible, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas de 48 volts. Esos son comunes en comunicaciones. 48 volts. Y ocupo 3 volts para alimentar un procesador. Entonces, bueno, es un salto relativamente grande. Y pues no podemos hacer más. Es la condición que tenemos de este voltaje a este otro voltaje. Bueno, con esto pues queda la información para poder hacer un diseño. Falta esta parte, entre comillas, porque no lo voy a ver propiamente. El PWM ya lo conocen de por ejemplo, diseño analógico. Así cómo hacer un convertidor de este tipo. Un convertidor de modulación de ancho de pulso. O con electrónica digital, con un microcontrolador. Crear el ciclo de trabajo que necesitemos. Y si además ese modulador de ancho de pulso es ajustable por voltaje, se ajusta para que para que el voltaje de salida decida ajustes en ese ciclo de trabajo. Y entonces se vuelve en un sistema realimentado. Ahora, pueden diseñar este convertidor de esta manera, como lo acabamos de ver. Pero implica que ustedes seleccionen un transistor que maneje la corriente que requieren a la salida y que este modulador de ancho de pulso pues maneje ese interruptor como el interruptor necesite. O pueden hacer no trampa, sino usar lo que existe en el mercado. Hay circuitos integrados que ya tienen esto, casi o muy similares a como se ve en la materia de diseño analógico, en la modulación de ancho de pulso. Hay circuitos integrados que traen eso, y mejor hecho, en el sentido de que todo es más elaborado y sale más preciso. Bueno, pues ya nos venden estos circuitos integrados. Lo que se les agrega a esos circuitos integrados, pues estos componentes. Este ya lo traen internamente, soportan cierta corriente, eso sí. Si uno quiere más corriente es necesario usar ese y ponerle un transistor por fuera, o comprar uno más grande que soporte más corriente y meter la señal de corriente directa que queremos. Se ajusta la frecuencia de este con capacitor y o resistencia. Se le ajusta la frecuencia, el ciclo de trabajo con componentes y, o sea, se agrega esto y queda la fuente, un convertidor de DC a DC de bajada. Les voy a poner un video donde viene, bueno, inclusive el fabricante, o sea, es muy sencillo utilizarlo porque el fabricante hasta nos dice cómo calcular los componentes. Digamos que es todo esto, pero digerido. O sea, nada más nos dice, ¿qué frecuencia quieres? Ah, pues pon esta es la ecuación de la frecuencia de la oscilación. Es esta resistencia, este capacitor, decide tú qué frecuencia quieres, que sea entre y esta frecuencia, lo que puede manejar mi circuito integrado. Tú decides, moviendo este capacitor y esta resistencia. Lo ajustas. Ahora, ¿qué voltaje quieres a la salida? Ah, pues entonces a la entrada necesitas que sea de tanto. ¿Qué corriente quieres a la salida? Que esté entre y este rango. Ah, entonces tu inductancia la calculas así, tu capacitancia la decides de esta manera. O sea, es una receta. La misma hoja de especificación de esos componentes nos dice la receta de cómo
de qué componentes necesitan. Si quieren, usen uno de esos. Los van a encontrar ya, son relativamente comunes en diversos software de simulación. Entonces, bajen la hoja de especificación y sigan la receta que dice y fabriquen su propio convertidor de DC a DC usando componentes que ya son comerciales. Si es que no quieren hacer todo el trabajo que implicó hacer esto. Que tampoco es muy complicado, ya están aquí las ecuaciones. Ok, les voy a poner entonces en un video externo un video donde creo que se explica bastante bien, inclusive hace la simulación y luego usan un osciloscopio para comprobar, no un osciloscopio, una fuente de voltaje en un proto sí, y con un voltmetro revisa si está saliendo bien. Me parece que no revisa si hay rizo, pero bueno, les pongo, lo reviso en un momento y se los anexo entre los videos posibles para que lo utilicen también. Ok, hasta aquí este video.